Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que sería el tallo encefálico. Mi nombre es Joshua Germain Nápoles Luna y pues empecemos. El tallo encefálico consta de tres segmentos importantes: el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada. Este conecta el prosencéfalo con la médula espinal. Tiene tres funciones importantes que son actuar como un conducto para las vías ascendentes y descendentes. Contiene los centros reflejos importantes asociados con el control de la conciencia y contiene los importantes núcleos de los nervios craneales del 3 al 12. Comenzando con el bulbo raquídeo o la médula oblongada, en un aspecto macroscópico en su parte posterior tiene algo llamado surco medio posterior que divide al fascículo gracil y lateral a este se encuentran los fascículos cuneiformes. En su cara anterior hay un surco medio anterior que divide dos estructuras importantes que son las pirámides, y lateral a estas pirámides se encuentran las olivas. En el surco entre las pirámides y las olivas se encuentra el origen aparente del nervio hipogloso. Entre el pedúnculo cerebeloso inferior, que es lateral a las olivas, y la oliva se encuentran las raíces de los nervios craneales 9, 10 y 11 en este surco. Pasando a una anatomía microscópica, la estructura interna se puede considerar en 4 niveles: en la decusación de las pirámides, en la decusación de los lemniscos, al nivel de las olivas y nivel inmediatamente inferior al puente. Estos dos últimos son muy parecidos, pero con unas pocas estructuras cambiantes. La gran decusación de las pirámides está justamente aquí y es la parte más caudal de la médula oblongada. Aquí lleva las corticoespinales para crear la vía corticoespinal lateral de la médula espinal. El fascículo cuneiforme y el fascículo gracil se encuentran en estas partes. Sus núcleos parecieran prolongaciones posteriores de la sustancia gris central, que es lo que causa que se vean aquí las intumescencias. Ese sería el núcleo gracil, este sería el núcleo cuneiforme. Gracias a estos dos núcleos es que podemos ver posterior en una anatomía macroscópica cómo se ve el lemnisco gracil y el fascículo gracil y el fascículo cuneiforme. Este núcleo que vemos aquí es el núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino, que se continúa con la sustancia gelatinosa. Más bien, la sustancia gelatinosa de la médula espinal se continúa con el núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino. Pasando a la decusación de los lemniscos, la gran decusación sensitiva. Sus fibras emergen de los fascículos gracil y cuneiforme, formando las fibras arcuatas anteriores. Aquí también podemos observar el núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino, que está lateral a estas fibras que están decusando. Y lateral a este núcleo se encuentra el fascículo del trigémino, el fascículo espinal del nervio trigémino. También lateral a la decusación, un poquito más lateral que aquí la decusación, se encuentran las vías espinotalámicas laterales. Todo esto es un lemnisco espinal, y el lemnisco espinal está formado de las espinotalámicas laterales, anteriores y el espinotectal, pero como se ven muy unidas, solamente se alcanza a ver el espinotalámico lateral. También lateral a este se encuentran unas vías espinocerebelosas posterior y anterior, más bien lateral y anterior. Esta sería la anterior y esta sería la lateral. Ahora pasando a un corte de las olivas, inferior al cuarto ventrículo, la sustancia gris se aumenta por los núcleos. En esta parte de la médula espinal, de la médula oblongada, se encuentra un poquito más agrandada gracias a la presencia de algunos núcleos. Por ejemplo, el complejo del núcleo olivar. El más grande, el núcleo olivar inferior, causa la intumescencia
que llamamos las olivas. También en su superficie, también aquí se encuentran los núcleos dorsales, olivares dorsales y olivares mediales. Lateral al cuarto ventrículo se encuentran los núcleos vestibulococleares. Los núcleos vestibulares son 4, el inferior, el medial, el lateral y el superior, pero en este momento solo vamos a encontrar el inferior y el medial. También podemos observar que hay un pedúnculo cerebeloso inferior, que anterior a este se encuentra el núcleo coclear anterior y posterior se encuentra el núcleo coclear posterior. También aquí encontramos el núcleo ambiguo, que consta de motoneuronas en la formación reticular, cuyas fibras emergen para unirse con las del glosofaringio, el vago y el accesorio. Este de aquí sería el núcleo vagal dorsal, pero se ven mejor en un corte inmediatamente inferior al puente. Aquí es donde podemos encontrar varias estructuras como el núcleo del hipogloso, que está por aquí, los núcleos que forman el nervio craneal vago, que este sería el núcleo ambiguo, el núcleo del tracto solitario y el núcleo vagal dorsal. También aquí encontramos el lemnisco medial, que es después de que se formaron las fibras arcuatas anteriores, hicieron la deposición sensitiva, se creó de esta manera. Aquí, esta es la formación reticular, es una formación llena de motoneuronas que dan lugar a muchas vías. En esta parte que vemos aquí es el fascículo tectoespinal y superior a este se encuentra el fascículo longitudinal medial. El bulbo raquídeo alberga algo que se llama cuarto ventrículo, la parte inferior del cuarto ventrículo. Y básicamente eso sería la médula oblongada. Ahora, pasando al puente, en el puente se pueden encontrar varias estructuras, entre ellas unas fibras transversas que conforman el pedúnculo cerebeloso medio. Tiene el surco basilar, que aloja la arteria basilar, por supuesto. Este sería el surco basilar. Y la superficie, aquí también se localiza el origen aparente del nervio trigémino, que sería el quinto. Y en el surco entre el puente y la médula se aprecian varios orígenes de los nervios abducens, que sería el 6, del nervio facial, que sería el 7, y del nervio vestibulococlear, que sería el 8. En la superficie posterior forman la parte superior del cuarto ventrículo, que es más o menos por aquí. Está limitada por los pedúnculos superiores y dividida en mitades por un surco medio. Este sería el surco medio. Estos serían los pedúnculos cerebelosos superiores. Lateral al surco medio está la eminencia media lateral. Lateral, eminencia media solamente. Y en el extremo inferior de la eminencia, para formar el colículo facial, aquí gira alrededor del abducens. Esto se muestra mejor en una estructura interna, que en un momento vamos a hablar de ello. Y superior al surco se encuentra la sustancia furiginosa. Esta sustancia furiginosa se da gracias a un color azuloso y está en posición lateral al área vestibular. Pasando a una estructura interna, se divide en un tegmento o techo y en una porción basal anterior separadas por un cuerpo trapezoide. En la porción craneal se encuentra el lemnisco medial con su eje lateral en sentido transversal y el núcleo del facial, que sería este que gira alrededor del núcleo del abducens, que sería el número 6.
El fascículo longitudinal medial debajo del piso del cuarto ventrículo que conecta a los núcleos vestibulococleares con los centros controladores de los músculos extraoculares. El núcleo vestibular medial, este es el núcleo vestibular medial, junto con los cocleares posterior y anterior. No se alcanzan a ver muy bien en esta imagen, pero los vamos a ver en el siguiente. El núcleo espinal del trigémino anterolateral al pedúnculo superior, que está aquí. Y este de aquí sería el pedúnculo cerebeloso inferior. El cuerpo trapezoide está constituido por fibras derivadas de los núcleos cocleares y los del cuerpo trapezoide. La porción basal del puente contiene los núcleos del puente donde terminan las fibras pontinas. Todos estos son los núcleos de las fibras pontinas. De estas células salen las fibras transversales que segmentan los fascículos corticoespinales y corticonucleares en unos más pequeños. Se verían algo así burdamente, pero estos son los fascículos corticoespinales y los corticonucleares. Estas a su vez forman la vía principal que relaciona la corteza cerebral con el cerebelo. En la porción craneal contiene los núcleos motor y sensitivo principal, aquí se ve mejor, el núcleo motor, el motor y sensitivo principal del nervio trigémino, que son estos dos. El núcleo motor del trigémino está dentro de la formación reticular, como vemos aquí. Como ya habíamos dicho, la formación reticular tiene muchas motoneuronas. Y de igual manera, sus fibras van anteriores, atravesando las fibras transversales pontinas. El núcleo sensitivo principal del trigémino se encuentra lateral al motor y sus fibras van paralelas junto con las del núcleo del nervio motor. Los lemniscos lateral y espinal están situados en el extremo lateral al lemnisco medial, que serían más o menos estos de aquí. Aquí podemos ver los pedúnculos cerebelosos superiores y esta es la cavidad del cuarto ventrículo, la cavidad superior. Pasando ahora al mesencéfalo, en su anatomía macroscópica se encuentra el acueducto cerebral lleno de líquido cefalorraquídeo, y en su superficie posterior existen 4 colículos, los superiores con los centros de los reflejos visuales y los inferiores con los centros auditivos inferiores. Estos serían los superiores y estos serían los inferiores. También podemos ver el origen aparente del nervio, el cuarto nervio craneal, que sería el troclear, que es el único nervio que sale posterior al tallo encefálico. En su cara anterior también encontramos la fosa interpeduncular limitada entre lados por el pie de los pies de los pedúnculos cerebrales. Perforan la base de la fosa interpeduncular, denominada sustancia perforada posterior. En una estructura interna del mesencéfalo comprende 2 mitades laterales, los pedúnculos cerebelares. Los pedúnculos cerebelares, cada uno está dividido por una parte anterior, el pie peduncular, y una parte posterior, el tegmento o techo del mesencéfalo. Esta parte de aquí vendría siendo el techo y esta parte de aquí vendría siendo los pies pedunculares. El tegmento es la estructura que alberga los colículos posteriores e inferiores. Si vemos los colículos superiores estarían por aquí y los inferiores también estarían de este lado. Hay algo que se llama la sustancia negra, que son motoneuronas, solamente que muy vascularizadas. También se encuentra la decusación de los fascículos rubroespinales y la continuación del lemnisco trigémino, del trigémino, del lemnisco espinal y del lemnisco medial. Lo que podemos resaltar de aquí son estos núcleos que están aquí, el núcleo del nervio oculomotor, y por aquí estaría el núcleo del nervio troclear. En un corte de los colículos inferiores encontramos que el núcleo del nervio coclear se iría de esta manera y haría una decusación en la parte posterior, en el velo posterior,
y se iría hacia adelante. Como ya habíamos mencionado, es el único nervio que tiene una decusación posterior y sale posterior. También encontramos la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, que estaría inferior a esta estructura, pero en este momento estamos viendo el núcleo rojo. También encontramos aquí en el pie peduncular las fibras frontopontinas, las fibras corticoespinales y corticonucleares. Perdón, estas son las temporopontinas y estas son las frontopontinas. Aquí se ve cómo sale el nervio oculomotor atravesando el núcleo rojo, y por aquí también tenemos el acueducto cerebral. El núcleo mesencefálico del nervio trigémino y el fascículo longitudinal medial. De lo que se encargan estas estructuras es de, como ya habíamos dicho, la auditiva, son centros de los colículos superiores son los centros reflejos visuales y los inferiores son los centros auditivos inferiores. Ya vemos por qué, porque hay núcleos, están los núcleos de los nervios craneales que hacen esta función. Básicamente esto sería todo del tallo encefálico. Muchas gracias por escuchar.